y hermanas, muy buenas tardes. Una vez más les saludamos en el amor del Señor y al mismo tiempo agradeciéndoles por su amable sintonía. Y también quisiéramos suplicarles si pueden compartir este estudio para que otros hermanos puedan aprovechar de este estudio, como también amigos que nos puedan escuchar en esta tarde. Entonces les agradecemos desde ya sus sintonías, y antes de iniciar el estudio estarán dos hermanos, ya que nuestro hermano Freddy no estará en esta tarde, pero como siempre nuestro hermano Israel y nuestro hermano Jairo estarán una vez más dando este estudio en cuanto a la Asamblea Cristiana en práctica, y se estará estudiando como puntos la convicción de pecado, el arrepentimiento para con Dios y la remisión de los pecados. En esta tarde entonces vamos a orar antes de entrar ya a este estudio para pedir la dirección de nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, en esta tarde queremos agradecerte por nuestro Señor Jesucristo, por el alto privilegio que nos das de poder estar en este lugar para poder así una vez más escuchar tu palabra, para poder estudiar una vez más tu palabra. Te damos gracias también por el alto privilegio que nos das de poder entrar hasta tu trono de gracia y poder así presentarnos con nuestras gratitudes, con nuestras necesidades y con todo lo que traemos hacia ti, ya que solo es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya que como hemos estado estudiando a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ascendió al cielo y dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera con cada uno de nosotros, que Él nos iba a guiar y nos iba a consolar, y Él está en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque solo tus hijos, solo los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, disfrutamos de ese gran privilegio, de esas grandes promesas y sobre todo de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados. Gracias entonces te damos por todas esas cosas, y después de agradecerte queremos pedir tu dirección, queremos pedir tu ayuda para que tú nos ayudes, y principalmente a nuestros hermanos que estarán encargados de dirigir este estudio, que tú les ayudes y que tú les guíes, que sea tu Santo Espíritu en cada uno de ellos. Pero también pedimos una bendición por los que escucharán este estudio, por los que estarán en sintonía de este programa. Pedimos una bendición para cada uno de ellos, que tú les ayudes, les guardes en todo, Padre eterno. También por las personas que no han conocido al Señor Jesucristo, si en esta tarde ellos tuvieran la oportunidad también de escuchar tu palabra, pedimos que sea tu Santo Espíritu que pueda colocar la palabra y pueda redarguir sus corazones, y ellos en esta tarde puedan convencerse de pecado, también puedan convencerse que necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador, y en esta tarde hoy se puedan arrepentir y puedan aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Dejamos pues todo esto bajo tu control y tu cuidado, esperando que todo lo que se haga sea de acuerdo a tu voluntad y para honra y gloria de tu nombre. Acepta la gratitud y todo lo que te enviamos, porque lo hacemos siempre a través de la persona de nuestro Señor Jesús, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Entonces cantaremos el número 472 de nuestros himnarios. Dice el tema principal, el título del himno: grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor fe
grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Muy bien, en esta tarde, amados hermanos y hermanas que están ya en sintonía de nuestra programación, damos gracias a nuestro Dios por darnos nuevamente la oportunidad de poder llegar hacia ustedes, llevándoles este estudio tan interesante de la palabra bendita de Dios. Nuestro estudio que hemos estado llevando ha sido sobre la Asamblea Cristiana en práctica. Gracias a Dios que nuestro Dios nos da la oportunidad para poder estudiar en estos tiempos y en estos días en que estamos viviendo, tiempos un poco difícil, donde hemos estado viviendo, escuchando muchas cosas en cuanto a esta pandemia o en cuanto a esta enfermedad que se está oyendo, en la cual muchos países que ha estado avanzando mucho, pero nuestro Dios ha sido tan bueno y también ha sido el llamado de Dios también para muchas personas, porque muchos han llegado al conocimiento de Dios en diferentes formas a través de esta pandemia que hemos estado escuchando, y también muchos hermanos que se habían quedado y han regresado nuevamente con el Señor. Gracias le damos a Dios por ese tiempo y por el propósito que nuestros hermanos han tomado nuevamente. Entonces, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos estado estudiando, como dije en el principio, sobre la Asamblea Cristiana en práctica, basada su fundamento sobre la roca que es Jesucristo. Hemos estado siempre leyendo en Mateo capítulo 16, verso 18, donde el Señor Jesús dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios capítulo 2 y el verso 21, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, ha sido interesante nuestro estudio que hemos estado llevando y basado en el día del Pentecostés, en la manifestación del Espíritu Santo, en la cual hemos estado también leyendo en Hechos capítulo 2 y el versículo 1 en adelante, y hemos visto cómo fue manifestado el Espíritu Santo, y vimos también cómo los discípulos del Señor, cuando estaban en espera de la manifestación o la venida del Espíritu Santo, y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hemos visto los dones que el Espíritu Santo otorga a los discípulos del Señor. Vimos el primer mensaje que el apóstol Pedro anuncia
en ese tiempo al recibir el Espíritu Santo y vimos el resultado del mensaje que convenció la vida de 3,000 almas que se arrepintieron cuando ellos fueron convencidos, conmovidos y convencidos de la predicación del Evangelio, y ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? El apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces vemos la palabra de Dios. Ahora, al continuar con nuestro estudio, hemos estado viendo también los pasos predicha por Cristo, establecida el día de Pentecostés. También el siguiente punto, compuesta de discípulos mediante el bautismo del Espíritu Santo, cuya venida fue manifestada por un estruendo como de un viento recio que soplaba. Compárase con Juan, hemos leído capítulo 3, versos 7 y el 8. Y también los siguientes pasos que hemos estado estudiando: lenguas repartidas como de fuego, y también hablar en otras lenguas. Y hemos estado estudiando también los puntos, las marcas, señas de una asamblea sana y espiritual. Y también el otro punto, un vigoroso testimonio evangelístico. También el otro punto, la predicación de la cruz. Y nos hemos quedado en la convicción de pecado y también el arrepentimiento para con Dios. También la remisión de pecados. En esta tarde, nuestro estudio que vamos a continuar, vamos a tocar un poco más sobre la convicción de pecado. Hemos tratado unos puntos, pero no hemos llegado a su totalidad, a la conclusión, porque estos puntos son muy interesantes y muy profundos. Necesitamos explicar un poquito más sobre este punto. Por eso vamos a retomar este punto sobre la convicción de pecado, el arrepentimiento para con Dios, la remisión de pecados. En esta tarde vamos a leer entonces las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar leyendo con la ayuda del Señor. Voy a tocar un poco el punto sobre la convicción de pecado, y lo encontramos en el capítulo 15 de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el verso 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a leer con la ayuda del Señor estos versículos. Dice así la lectura. Capítulo 15, versículo 1 al 4, primera carta a los Corintios. Dice el título de esta Biblia: la resurrección de los muertos. Primer paso, la resurrección de Cristo como un hecho atestiguado. Además, dijo Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra en este estudio de esta tarde. Cuando vemos aquí, amados hermanos y hermanas, vemos algo interesante aquí, expresión del apóstol Pablo en cuanto a la convicción del pecador, de la persona para con Dios. Su convicción debe estar asegurado, porque en primer lugar, nosotros como cristianos, bien sea creyentes que son predicadores y que no son predicadores, porque hay muchos hermanos que no son predicadores, entonces, pero tenemos todos los mismos la obligación, la responsabilidad de poder llevar a cabo el mensaje o la predicación del Evangelio. Cuando aquí el apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, llama como quien dice la atención a los hermanos.
Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dijo Pablo, el cual también recibisteis. Se dirige Pablo a la iglesia en Corinto. El evangelio que he recibido, que el Señor me lo entregó, y también ustedes lo han recibido, en la cual dice, recibisteis, en el cual también perseveráis. No solamente lo recibieron, sino también donde ustedes han estado perseverando. Nos llama, en primer lugar, una perseverancia a acción en la vida espiritual en cuanto a lo que hemos nosotros creído. Por ejemplo, cuando se nos fue predicado a nosotros, cada uno tenemos nuestra historia, nuestro comentario sobre nuestra conversión, nuestra profesión en la fe. Hay muchos hermanos que se acuerdan la fecha de su conversión, y hay muchos hermanos también que desde el momento cuando hicieron la conversión de fe, ellos han estado siempre perseverando y han estado activos, porque el plan y el propósito es de dar testimonio del Señor Jesucristo, de predicar del Evangelio o presentar a Jesucristo. Y el propósito de la predicación del Evangelio es hablar de la vida, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que la persona, quien es pecador aún todavía, y esa persona al escuchar el Evangelio, ellos escuchan la vida de Cristo, su muerte, más que todo, es la que el apóstol Pablo se enfoca en cuanto a su predicación, la muerte de Jesucristo en una cruz por nuestros pecados, y también su sepultura según las Escrituras, y también la resurrección. Hay algo que exalta la palabra de Dios, que exalta, es que Cristo murió en una cruz. Ustedes saben muy bien que cuando a una persona se muere, mucha gente dice, se murió fulano de tal, ya nunca lo vamos a ver. Ya nunca lo vamos a ver. Y es cierto, porque la persona en esta vida no va a poder salir ya de la tumba, no va a resucitar ya. Entonces la persona se va de este mundo, puede pasar muchos años en la cual no lo va a ver. Pero cuando vemos nosotros a través de la palabra acerca de Cristo, Él murió. El mensaje más poderoso es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día, imaginémonos, al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos. Y al resucitar el Señor entre los muertos, ahora su vida, ahora su presentación, las señales de que Cristo, al resucitar entre los muertos, Él ahora vive y se presenta a sus discípulos. Sus discípulos dan testimonio de Él, que ya no es un Cristo que está muerto aún todavía, sino Él vive para siempre, y Él ha resucitado, y Él vive, y Él ha ascendido al cielo. Entonces, la seguridad, la certeza de la predicación del Evangelio es presentar a Jesucristo, que es la base fundamental para la predicación acerca de su muerte en una cruz. ¿Cómo fue su muerte en una cruz? Su desprecio, su rechazo, llegar en una cruz, y cómo fue el tiempo cuando Él estaba en una cruz. ¿Qué sucedió en el tiempo cuando Él estaba en una cruz? Esa es la forma de la predicación que Pablo anuncia para que la persona sea convicto en ese mensaje de la palabra de Dios. Entonces trataremos de explicar un poquito más adelante, ya que tenemos un poquito de tiempo, porque aquí estamos dos hermanos que nos tocó el estudio. Gracias, hermano. Es como la palabra de Dios explica y es tan clara, no solo para los creyentes en general, pero también para los predicadores. Y quisiera enfocarme un poquito en cuanto a las verdades que dice la palabra de Dios, y por medio de este estudio queremos llamar la atención a los que anuncian el Evangelio, bien sea las hermanas en su área y los hermanos predicadores, pero también los evangelistas.
En Hechos capítulo 2 vemos de que Pedro está explicando a Israel. La diferencia es de que ellos han tenido la bendición de Dios de tratarlos antiguamente por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que quisiera resaltar en cuanto al arrepentimiento y conversión es de que la predicación de Pedro a los israelitas, a los judíos, es el arrepentimiento y la conversión. Quisiera ver en capítulo 2, verso 22. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estas personas, según lo que nos relata más adelante, Pedro los acusa de haber entregado al justo, y al Hijo de Dios. El problema con el pecado es de que no se da cuenta la ofensiva delante de Dios. El pecado trae como consecuencia ceguera, según lo que nos explica Pablo en 2 Corintios capítulo 5, si no mal recuerdo, que dice, lo voy a citar para mejor, 2 Corintios capítulo 4 y su verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ellos, al estar ante el tribunal de Pilato, y Pilato dice, Pedro, que ya le había resuelto dejar libre, ellos decían, crucifícale, crucifícale. Si usted se da cuenta, los evangelios es una rebelión del corazón. Es algo que se ha arraigado dentro del corazón y es contra Dios en primer lugar. Así que el pecado es una acción contra Dios. Por lo tanto, no se recibe la palabra. Por lo tanto, no se sabe la voluntad de Dios. Ahora, cuando se presenta el evangelio, se presenta la gracia de Dios, la misericordia de Dios, dando a su unigénito para que Él vaya y solucione el problema del pecado. Eso es lo que Pedro está enfatizando en la predicación. Y le dice, vosotros israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué tenían que ellos saber? Es la voluntad de Dios, que en el evangelio hay perdón de pecados. Se resuelve el problema del pecado. Y dice, y apunta el autor, como dice en Hebreos capítulo 11, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Entonces, su punto principal de Pedro está diciendo de que según la carne él tenía un lugar de nacimiento, era de Nazaret.
Pero Jesús de Nazaret, era un hombre aprobado por Dios. Y Pedro cita 3 cosas: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Ellos habían visto, el grupo que está aquí, que Jesús había sanado, por ejemplo, al paralítico. Jesús de Nazaret había sanado al leproso. Jesús de Nazaret había sanado un ciego. Y ellos eran testigos físicos de lo que había hecho el Señor Jesucristo. Y aún más, ellos habían visto cómo habían resucitado a Lázaro y a otros 2 muertos. Entonces, en primer lugar, queremos ver aquí que hay una historia y que es verídico que el Señor Jesucristo nació en Israel, en Belén de Judá, y que era de Nazaret, la historia. Pero también que hay un propósito por lo cual Él vino. Y el propósito es de dar libertad, de borrar los pecados, de limpiar los pecados, de darle salvación al alma de la consecuencia de los pecados. Entonces Él dice a en el verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Esa es la acción de la respuesta de Dios para con ellos. Al Hijo de Dios, ellos lo mataron, pidieron la muerte. No ellos fueron el que mataron al Señor Jesucristo en sí, pero dice aquí, por manos de inicuos crucificándoles. Ese grupo fue el que dijo, crucifícale, crucifícale. Pilato dijo, ¿soltaré a Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, suéltanos a Barrabás, pero Jesús sea crucificado. Esto es la acción del pecado. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí se está presentando el Evangelio. El Señor Jesucristo, Él tuvo ministerio, Él estuvo en Israel, estuvo en Judá, en Samaria, en Galilea, en todas esas regiones. Es un hecho histórico. Pero también hay un propósito. Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje. La venida del Señor Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, pero su crucifixión. A este punto, ellos están escuchando. Ellos están dándose cuenta de qué tan terrible es la acción del hombre y de la mujer para con Dios. Y dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Se dieron cuenta de que eran pecadores, de que sus acciones eran ofensas delante de Dios. Se sintieron culpables de sus pecados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto es arrepentimiento. Entonces, verso 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí, si usted se nota, dice que no es por el pecado que ellos estuvieron diciendo, crucifícale, crucifícale. Porque el hecho es de que ellos eran pecadores. Entonces, no es solo un pecado. Dice, para perdón de los pecados. Esto incluye totalmente todos los pecados del hombre.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. En primer lugar, en una asamblea sana, en una asamblea espiritual, esta es la base para que los miembros de la asamblea y los que visitan escuchen la verdad del Evangelio. Tiene historia, pero también tiene propósito, que es doctrina, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahora alguien puede decir, bueno, yo no estuve ahí para decir que fue crucificado. Pedro no me puede acusar de que yo estuve ahí. Pero para eso el hermano nos ha leído en 1 Corintios capítulo 15 de que a ese grupo no estuvo ahí, pero eran igual que culpables como a este grupo. Lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 y su verso es 1. Capítulo 15 de 1 Corintios, y dice en el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En primer lugar, está llamando hermanos. Además os declaro hermanos, está hablando a la congregación. Qué sano y de bendición de Dios es que los creyentes escuchen la predicación del evangelio. Es tan necesario que los creyentes acuden a las reuniones de la predicación del evangelio. Esta enseñanza no era para los no creyentes, los inconversos. Esta enseñanza era para los creyentes. Y dice Pablo: además os declaro hermanos, sepa bien, creyentes, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y quiero notar aquí 3 verbos. En primer lugar, el primer verbo es recibisteis. Tiene que tener una experiencia, y esto es pasado. Todo aquel que es creyente tiene que tener una experiencia de arrepentimiento, de conversión, de fe en nuestro Señor Jesucristo, de perdón de pecados y de recibir el Espíritu de Dios. Porque eso ya es un hecho, en el cual también perseveráis. No solo se cree, sino también se anda. Quiero leer otro texto que tal vez nos ayudará, y está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y su verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, que en el evangelio se revela la justicia de Dios. No hay ninguna acción del hombre. No hay cosa que el hombre pueda hacer para su salvación. Es totalmente el poder de Dios para salvación, dice Pablo aquí en Romanos. Dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que el hombre, al escuchar el mensaje de Dios, al decir la condición, su estado que está actualmente, reconoce. Y ese estado, esa acción que está actualmente, le merece ir al infierno. Pero él reconoce que es pecador. Y no solo reconoce, pero también acciona.
Y esa es la conversión. Ya no practica el pecado, sino enfoca su vista, su vida hacia Dios. Y entonces, como creyente, como hermano, como hijo de Dios, presta atención a lo que Dios dice y comienza una vida de creyente, de cristiano. Entonces, por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el cual también perseveráis. Segundo verbo. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es un verbo presente, sois salvos. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El creyente es salvo cada día por Dios. Dice más atrás en 1 Corintios de que Pablo había experimentado la bendición de Dios. No, es en 2 Corintios capítulo 1. Y su verso va a ser 2 Corintios su capítulo 2, perdón, y su verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Creo que he perdido la cita, pero dice él que será salvo pasado, presente y futuro. La salvación del creyente es una vez y para siempre, eterna. Quisiera ver también en el Antiguo Testamento, Jonás, la conversión de un pueblo. Después daremos tiempo al hermano Israel que siga con esta meditación que él trae también. Jonás, su capítulo es 3 y su verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extrema, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. Aquí en esta lectura dice la proclamación de la misericordia y de la gracia de Dios a Nínive por medio de Jonás. Pero nótese aquí qué es la acción de los oyentes, qué es la manifestación, qué es la respuesta de las personas al escuchar el mensaje de Dios. Y los versos 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa es la respuesta al mensaje. Y estaba Jonás por 3 días explicando el mensaje de Dios. Cuando oyó el rey este mensaje, hubo una consecuencia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto es humillación. Lo que queremos ver aquí es el resultado de la predicación del Evangelio. Se tiene que tomar una acción. Hemos visto en Hechos de que los israelitas tomaron acción. Cuando Pablo fue a predicar a Corintio, tomaron una decisión. Aquí en Jonás también tomaron una decisión. Eso es una experiencia de cada creyente. Aunque aquí estamos viendo colectivamente, pero es una experiencia individualmente. Cada uno tiene el día, la hora, el mes, el año que nació físicamente. Y también cada creyente tiene su día cuando nació espiritualmente. ¿Es su tiempo? Muy bien, vamos a continuar meditando un poquito más en cuanto a este estudio. Leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, donde hemos estado meditando y recordando siempre estos versículos. Cuando dijo Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que en este pasaje, en estos versículos, hay algo también que hay muchas personas que llegan al conocimiento de Dios, se arrepientan, pero en realidad no hay una convicción de fe real o positivo, porque hay veces se cree en vano, y la palabra creer en vano es como, por ejemplo, una persona se convierta por una ilusión, o podemos decir así, vamos a poner este ejemplo. Hay muchas personas que llegan al conocimiento de Dios o se arrepientan, pero a través quizás en una congregación, a través de algo que ve en una congregación, o tal vez por una muchacha, se convierta la persona, pero no es convicto, no tiene una convicción real, verdadero, positivo, porque lo hizo para poder ganar a esa muchacha. Entonces, su convicción no es positivo. Entonces, hay forma de que esta persona puede nuevamente, al ganar a la muchacha, y puede llevar a la muchacha, y luego ya no va a asistir, porque no hay una convicción verdadero. Entonces no hay un gozo que nazca en el corazón de la persona para poder perseverar y amar a su Señor, amar a Dios, porque no tiene convicción real. Entonces se puede quedar y ya no puede asistir. Ganando a la muchacha, se lo lleva, y hasta a la muchacha le puede quitar el derecho para no buscar la presencia de Dios. Entonces, eso es creer en vano, porque no ha habido una convicción real en ese sentido.
Pero el apóstol bosqueja el evangelio de la gracia de Dios. Primero tiene que ver con una persona. La predicación del evangelio, la gracia de Dios manifestado a través de Cristo, tiene que ver a través de una persona. El Cristo tiene que ver con una persona, el Cristo de las Escrituras y de la historia. También tiene que ver con su muerte por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. También tiene que ver con su resurrección, también de acuerdo a las Escrituras, de lo que vimos en el versículo 3 y el verso 4, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras. Su sepultura se hace valer como evidencia de su muerte, y el hecho de que fue visto con vida se presenta como prueba de su resurrección. Este es el evangelio que predicó Pablo, que aceptó la iglesia primitiva, evangelio por el cual los hombres son salvos. Y tienen que ser salvos al escuchar el mensaje, porque cuando el mensaje poderosamente va a hacer la obra en la vida de estas personas, es porque hay convencimiento, van a ser compungidos y van a ser convencidos. Y cuando la persona es convencido, hay un resultado y también hay una prueba que se puede ver en esas personas, cuando son en realidad convencidos a través de la palabra de Dios con la predicación. Porque eso es lo que vemos en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, que hemos leído en el capítulo 2, y es lo que vemos en el versículo 37, que dice ahí la palabra: al oír esto, se compungieron. Eso es, compungido de corazón, convencido al escuchar el mensaje, la predicación de Cristo, al mencionar de su muerte, al mencionar de su sangre derramado de su costado en una cruz, y al mencionar también de su sepultura, y mencionar la resurrección de Cristo, al resucitar entre los muertos, su exaltación, subir hasta lo sumo, recibir un nombre sobre todo nombre, en la cual ahora esa es la predicación cuando se presenta a Jesucristo, el único crucificado. Entonces la persona, cuando oye todos los sufrimientos de Cristo, él es convencido. Y cuando es convencido es porque su profesión de fe va a ser real, positivo en el Señor Jesucristo. Es lo que pasó con aquel hombre funcionario de Candace. Cuando él iba leyendo la Escritura, y Felipe, cuando se acerca a su carro de él y oye que estaba leyendo del profeta Isaías, cuando dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando? Era de Cristo, pero aquel hombre no lo entendía, necesitaba explicación. Por eso ese es el llamado a los predicadores, para poder evangelizar y hablar a una persona para que su convicción sea positivo, real, y cree de corazón en el Señor Jesucristo. Se tiene que explicar bien el mensaje, con quién va a ser perdonados sus pecados, y luego también cómo para poder recibir la vida eterna. Entonces este hombre, cuando lee la Escritura y Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender sin nadie quien me lo explique? Entonces rogó a Felipe para que subiera con él en su carro y a Felipe le anunciara el evangelio. Ahora, ¿qué habló Felipe? Felipe no habló de otra historia, no habló de otras cosas, no habló de su vida, no habló de su vida, de su familia. Felipe habló de Cristo, la muerte de Cristo, su sepultura, la resurrección, su exaltación, y por esa causa muchas personas se añadían a la iglesia cuando eran compungidos de corazón al escuchar el mensaje. Ahora tenemos en la carta a los Romanos, para poder concluir ya con mi tiempo, en la carta a los Romanos en el capítulo 10, y vamos a ver por qué es de que hay necesidad de explicar el evangelio, la salvación, para que la persona sea perdonado, para poder que la persona
también llegue al conocimiento de Dios y su profesión de fe sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que lo haga de corazón cuando sea convencido por la palabra. En el capítulo 10, y leamos el versículo 8, cuando dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es lo más interesante. Esa es lo más interesante. Es que la persona tiene que dar a conocer, arrepentirse la persona, no solamente es levantarse la mano, porque hay muchos que levantan la mano, pero no confiesa su pecado, no confiese con su boca. Y lo importante es confesar, salir las palabras, salir convencido de lo profundo de su corazón, manifestarlo con su boca. Y los que lo oirán, su conversión, serán testigos de esa persona que se convirtió de todo corazón. Ahora sí, bienvenidos a la iglesia del Señor Jesucristo y está listo para poder también efectuar su bautismo cuando Él lo desea ser bautizado, llegar para entrar a la completa comunión con el cuerpo de Cristo. Él va a pedir su bautismo, pero lo va a hacer conforme su buena voluntad y su propósito para con el Señor, porque haya hecho su profesión de fe. Y los predicadores, los ministros o los miembros de una congregación se haya dado cuenta de la conversión de esta persona, que haya confesado con su boca, porque muchas personas a veces no confiesa con su boca. Si alguien le pregunta, ¿usted ya es salvo o ya es salva? Sí, ya soy salvo. ¿Usted es creyente? Sí, ya soy creyente. Toda persona dice que es creyente, pero nunca ha hecho una profesión de fe, reconocer que es pecador y escuchar el mensaje y ser convencido por el mensaje y entregar su vida al Señor Jesucristo, confesándole a Él de recibir como su Salvador personal de su preciosa alma. Esa es la convicción que la persona debe tener para su seguridad. No solamente levante su mano o no solamente diga, yo he creído en el Señor, pero si nunca ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, que murió por nuestros pecados, por su pecado, usted no podrá ser salvo mientras que usted no confiesa con su boca. Esa es el medio y esa es la forma de que la persona puede llegar al conocimiento de nuestro Dios. Aquí voy a dejar mi tiempo y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Sí, gracias, hermano. Entonces ya hemos visto en Hechos el grupo a los israelitas, a los judíos. Ya hemos visto el grupo de gentiles que estaba en Corintio. Ya hemos visto otro grupo en el Antiguo Testamento de Nínive. Y estas personas se arrepintieron y se convirtieron hacia Dios. Ahora quiero ver dos textos. Y de quiero llegar con el pensamiento de la propiciación por nuestros pecados o sustitución por nuestros pecados, o de otra manera, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo crucificado? ¿Por qué el apóstol Pablo hace énfasis en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección? Para eso, primeramente quiero tomar las palabras del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en primera carta de Pedro, su capítulo 2 y su verso 22. Dice de esta manera, primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó? El Señor Jesucristo. Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo que está diciendo Pedro es de que cuando fue nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios se hizo presente y la santidad de Dios se hizo presente. Y que en ese momento nuestros pecados estuvieron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios mira el pecado mío y suyo, Dios hace juicio con su propio Hijo. Entonces, aquí el énfasis es de que nuestros pecados estuvieron sobre el Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Y los evangelios dicen que él estuvo crucificado. Y a las 12 del día se oscureció hasta las 3 de la tarde. No puede penetrar la mente del ser humano para ver ese juicio. Simplemente creemos de que fue nuestros pecados que estuvieron sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero también en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, siempre quiero hacer esa diferencia, Pedro hablando a los israelitas, porque a ellos fueron primeramente el Evangelio y después a los gentiles, que abarca todos los países de todo el mundo, gentiles. Y entonces está hablando también a los corintios. Capítulo 5 de 2 Corintios, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero ver la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba castigo para el culpable. O sea, que el pecado de todo el mundo merece el juicio de parte de Dios. Pero yo no me podía presentar delante de Dios con mis pecados, porque en un momento Dios me exterminaría. En un momento, como está escrito en el Antiguo Testamento, los séquitos de Coré, todos los seguidores de Coré, se opusieron a Dios y Dios abrió juicio. Y dice que la tierra se abrió y vivos descendieron al infierno. Pero Dios proveyó su cordero, proveyó un sustituto, que como dice Pedro, fue puesto mis pecados, sus pecados y los pecados de todo el mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que si una persona comete pecado, la gracia de Dios le extiende la vida, 1 año, 2 años, 3 años. Y cuando el hombre reconoce su estado pecaminoso y se convierte a Dios, sus pecados ya le han sido perdonados en Cristo Jesús.
Esto es reconciliación. Y dice a los creyentes, a los cristianos, a los predicadores, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cómo no poder explicar lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en su vida del hermano Israel, en lo que Dios hizo en su vida de usted, creyente? Esa experiencia que es única, ¿cómo no puede compartir con otros? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores, somos enviados en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted, amigo que no es creyente, le decimos, reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Al Dios hacer a su amado Hijo pecado, obró juicio en su persona, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Eso se le llama justificación. Yo di mis pecados a nuestro Señor Jesucristo y Él me dio su justicia. Soy revestido de Cristo, por lo tanto Dios me mira en Cristo a mí, por lo tanto yo soy salvo. Y todos esos pecados que yo tenía, Dios lo eliminó, Dios me lavó, Dios me hizo limpio para servir a un Dios vivo. Y quiero terminar con Efesios capítulo 1. Su capítulo 1 de Efesios y su verso 13. Dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Después de que el hombre escucha el mensaje, y eso es en un tiempo de su vida, en un momento, está escuchando la predicación del evangelio. Cristo fue crucificado, Cristo fue muerto, sepultado y resucitado por nuestros pecados. La persona se arrepiente, se convierte y entonces acepta, cree, pone fe en esa obra de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento sus pecados les son perdonados. Pero esta es la gracia de Dios revelada por el evangelio, esta gran verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios eterno viene a morar en mí y en todos los creyentes. ¿Cómo puede un hombre perder su salvación si la garantía de Dios ya es puesto en mí? Su sello es puesto en mí. El anticipo del reinado con Cristo en el cielo ya es una transacción. Yo ya soy salvo eternamente, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una promesa de estar en el cielo, es una promesa, pero ya ha sido anticipado esa realidad en mi vida. Esto es la entrada del Espíritu Santo. Y aún el tiempo ya se nos fue, pero quisiera ver en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito.
Su capítulo es 3. Verso 3 dice lo que antes era, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador en su amor para con los hombres, o en el Evangelio se manifestó, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que instes con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí está más que claro. Entonces, después de Dios declarar que ya no hay pecado en mi vida, viene a morar el Espíritu de Dios, hace un templo en mí. Y dice que no hay ninguna justicia de mí que pueda ayudar. Todo esto proviene de Dios, de su gracia y de su misericordia. Me quita mis pecados, pero también me da de la justicia de Cristo y me da el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que instes con firmeza para los que creen en Dios, para los creyentes, para los que asisten a las reuniones. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces concluimos que los creyentes tenemos esa esperanza, tenemos esa convicción y debemos anunciar a otros que todavía están en sus delitos y pecados. Si esa persona muere con sus pecados en su persona, ellos entregarán cuenta a Dios. Habrá un juicio de parte de Dios para sus personas. Pero el que cree, sépase que ya hubo un juicio entre Dios y mis pecados, que en Cristo Jesús fueron puestos mis pecados y fueron borrados, limpiados. Todos los pecados que yo tenía, ahora me presento delante de Dios con su justicia de nuestro Señor Jesucristo para servirle, y tiempo no nos hará falta ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1 cómo aquellos creyentes escucharon la palabra de Dios, cómo recibieron la palabra de Dios, cómo se convirtieron de los ídolos para servir a un Dios vivo en los cielos. Agradecemos su sintonía, agradecemos su buena disposición, rogamos oraciones a ustedes por la palabra que se ha predicado. También para el día sábado tenemos predicación del Evangelio a las 6 de la tarde, hora de aquí de Los Ángeles, y también el domingo 9 de la mañana, y el domingo como hoy a las 5 de la tarde, enseñanza para los creyentes. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde en esta semana.